Todo el mundo siempre se pone pesado con eso de la nostalgia por las cosas de cuando uno era niño. Supongo que a todos nos pasa, pero en mi caso, ese recuerdo siempre fue el clásico Plantas contra Zombies. Era un juego al que le metí una cantidad de horas que hoy me daría hasta vergüenza admitir. Eso fue hace ya un buen rato, mucho antes de que PopCap dejara de darle mantenimiento al juego original para empezar a sacar las secuelas modernas llenas de microtransacciones. Al final, como ya saben, esa versión original terminó siendo borrada de la Play Store y de la App Store porque ya no era rentable o no funcionaba en los teléfonos nuevos. Me acuerdo perfectamente de que en mi cuenta tenía el 100% del juego completado. No me faltaba nada. Tenía el trofeo de oro de la tienda de Craftidade, todas las plantas del almanaque desbloqueadas, incluso las que costaban un montón de monedas, y mi jardín zen estaba lleno de plantas doradas que daban dinero a cada rato. Me pasaba las tardes enteras en el modo supervivencia infinito, tratando de superar mi propio récord de banderas. Fueron días muy felices, la verdad. Era ese tipo de juego que ponías para desconectarte de todo. Pero bueno, es lo que pasa siempre. Uno crece, entras a la preparatoria, luego a la universidad, y las cosas que antes te obsesionaban te empiezan a parecer una pérdida de tiempo. Simplemente dejé de jugarlo. Y ya no le quise ver lo divertido a ese jueguito. Me parecía algo demasiado simple, que ya no encajaba conmigo. Hace unos días, por pura curiosidad o aburrimiento, me puse a buscar entre mis cosas viejas y encontré el viejo teléfono que usaba cuando era niño. Estaba todo rayado y con la batería medio inflada, pero para mi sorpresa, todavía encendía. Y ahí estaba el icono del girasol, esperándome. Me saqué una media sonrisa al verlo. Honestamente, pensaba que ese teléfono ya estaba en la basura o perdido en alguna mudanza. Por un momento sentí esa necesidad de volver a experimentar los viejos tiempos. Como la batería estaba en las últimas, busqué un cable y lo puse a cargar para que no se me apagara a mitad de nada. Esperé unos minutos a que agarrara algo de vida y finalmente toqué la aplicación. El juego abrió, pero no se sintió como siempre. No hubo esa pantalla de carga rápida de PopCap que recordaba. En su lugar, el teléfono vibró de una forma muy agresiva. La pantalla se quedó en negro un buen rato, mucho más de lo normal. Pensé que el procesador del teléfono ya no daba para más, pero justo cuando iba a forzar el cierre, el juego entró. No apareció la música alegre del menú principal ni el sonido de los zombies quejándose. Todo estaba en un silencio total, un silencio de esos que te hacen sentir incómodo, como si el volumen estuviera muteado, aunque yo sabía que lo tenía al máximo. Lo más raro es que no me pidió crear un usuario ni nada. Entró directo a la cuenta que ya tenía, pero mi nombre de usuario estaba borrado. Revisé todo y la sensación era muy incómoda. Era exactamente como yo recordaba que estaba, pero a la vez algo se sentía fuera de lugar, como cuando vuelves a una casa donde viviste de niño y todo te parece más oscuro. Entré a la tienda de Craftidade y el tipo ni siquiera se movía. Estaba ahí estático, con esa sonrisa de loco, pero sin hacer sus ruidos raros. El almanaque estaba completo, pero las fotos de las plantas se veían con un brillo extraño, como si estuvieran demasiado nítidas para la pantalla de ese teléfono viejo. Pasé por el jardín zen y todas las plantas estaban marchitas, de un color café seco, aunque yo recordaba haberlas dejado perfectas. Todo estaba ahí, pero no de la forma en que debería estar. Me regresé al menú principal. Estaba a punto de darle al modo aventura, justo debajo de las opciones de siempre, aventura, minijuegos, puzzle y supervivencia, había aparecido una opción nueva grabada en la piedra, con una letra mucho más pequeña. Contenido extra. Me quedé pensando un segundo. Yo conocía este juego de memoria y sabía perfectamente que en la versión original de móvil esa opción no existía, o al menos no así. No era un botón brillante ni colorido, era una grieta más en la lápida, pero se podía seleccionar. Por pura inercia, puse el dedo encima y presioné. Al entrar, no había una lista de niveles ni imágenes. Solo era una pantalla gris oscura con una única opción de texto en el centro, escrita en una tipografía que no encajaba con el resto del juego. Mi manifiesto, por el Dr. Edgar Zondos. Me dio un escalofrío.
En el juego original, Zombos era un villano de caricatura que te mandaba cartitas con faltas de ortografía diciendo que se iba a comer tus cerebros. Pero esto no tenía faltas de ortografía. Toqué la pantalla y el texto empezó a correr hacia arriba, como si fuera un documento legal o una carta de suicidio. El texto decía lo siguiente. Si estás leyendo esto, es porque tu curiosidad fue más fuerte que tu instinto de supervivencia. Te han enseñado a odiarnos. Te han enseñado que somos el fin, la podredumbre, lo que debe ser exterminado. Te han puesto semillas en las manos y te han dicho que eres un héroe por plantar vida. ¡Qué mentira tan más amarga! ¿Alguna vez te detuviste a mirar al ave? ¿Realmente crees que un hombre puede vivir a base de abono y sobras en un camión, gritando incoherencias mientras fabrica un ejército de mutantes vegetales? Dave no es tu amigo. Dave es el primer huésped. Él ya no está ahí. Lo que ves es solo el envase de algo que echó raíces en su sistema nervioso hace mucho tiempo. Las plantas no te están defendiendo. Se están alimentando de ti. Cada vez que plantas un girasol, no está produciendo sol, estás permitiendo que el parásito absorba la energía de tu entorno. Por eso te sientes cansado después de jugar. Por eso no podías dejar el teléfono. Se alimentan de tu atención, de tu tiempo, de tu vida. Lo que tú llamas zombies somos los únicos que quedamos con un rastro de humanidad. Somos los que intentamos entrar a tu casa, no para comerte, sino para arrancarte de las manos ese jardín antes de que las raíces lleguen a tu cerebro. Mira bien a tus plantas. ¿Ves cómo te miran? No parpadean. No tienen alma. Son extensiones de una conciencia verde que quiere cubrir el planeta, usando nuestros cuerpos como fertilizante. Yo no quería este ejército de muertos, pero es la única forma de combatir lo que Dave ha soltado en tu patio. Mi cura es el fin de la infección vegetal. Pero tú seguiste plantando. Seguiste alimentándolas. Ahora, el jardín ya es demasiado grande. Ya no estás jugando tú, están jugando ellas contigo. Me quedé helado leyendo eso, pero a los pocos segundos solté una risa nerviosa. Es una broma de mal gusto, pensé. Algún desarrollador resentido, algún modder con mucho tiempo libre, debió meter ese texto en el hack hace años y yo ni me había enterado. Traté de usar la cabeza fría. Al final del día, es un jueguito de 2009 sobre plantas que disparan guisantes. No tiene sentido asustarse por un texto pretencioso. Decidí que ya había tenido suficiente nostalgia por hoy. Estiré la mano para desconectar el cable del cargador y apagar el teléfono de una vez, pero en cuanto mis dedos rozaron el plástico, el aparato soltó un chirrido eléctrico. La pantalla se puso azul, que iluminó toda mi habitación. El teléfono se apagó de golpe. Me quedé a oscuras un segundo, pensando que se había quemado la placa base, pero de pronto se encendió solo. No apareció el logo de PopCap. Entró directo a la sección de minijuegos, pero la lista de 20 o 30 opciones que recordaba había desaparecido. Solo había una. Se llamaba Yo, Zombie, pero la imagen que lo acompañaba era extraña. Ya no era el dibujo caricaturesco del zombie con el cerebro de cartón. Era una foto real, muy mal iluminada, de lo que parecía ser una ventana de mi propia casa vista desde afuera, desde el patio, y en el reflejo del vidrio se alcanzaba a ver una silueta deforme y alta, demasiado delgada para ser humana. Sentí un vacío en el estómago. El juego ya no estaba esperando a que yo hiciera nada. El cursor se movió solo y seleccionó el minijuego. El minijuego cargó y lo que vi en la pantalla me revolvió el estómago. Ya no había rastro de los colores vibrantes del juego. El patio era una fotografía real de una casa suburbana, una toma aérea en blanco y negro, granulada, como si hubiera sido sacada de un expediente policial o de una cámara de seguridad vieja. El césped parecía tierra negra y vacía. En la esquina superior izquierda, el contador de soles era un círculo negro sólido, y el número que marcaba estaba en un rojo sucio. Tenía muy pocos recursos, una cantidad ridículamente limitada para lo que tenía enfrente. Miré mis opciones de zombies en la parte inferior y sentí una mezcla de lástima y asco.
Eran figuras encorvadas, con animaciones erráticas, que parecían estar sufriendo con cada movimiento que daban. Pero las plantas eran otra historia. Ya ni siquiera se veían como plantas. No eran dibujos de color verde con ojos grandes. Eran masas de tejido, algo que parecía una mezcla entre raíces, tendones y carne cruda. El lanzaguisantes que estaba en la primera fila no tenía una cara simpática. Era un bulto de materia orgánica con un agujero que palpitaba como si estuviera respirando, y cada vez que soltaba un disparo, el sonido era un crujido, como si se rompiera un hueso. El girasol era lo peor. En lugar de pétalos amarillos, tenía tiras de piel pálida que se agitaban lentamente. No emitía luz, emitía ese zumbido que mencionaba el manifiesto, una frecuencia baja que empezó a hacerme doler los oídos en la vida real. No había música de fondo. Solo ese zumbido y el sonido de la lluvia estática. Entendí que no estaba jugando para ganar un trofeo. El juego me estaba obligando a enviar a esos pobres zombies a una picadora de carne. Puse el primer zombie en la fila de arriba y, en cuanto tocó el primer centímetro de tierra, las plantas no solo dispararon, empezaron a gritar. Un grito humano, corto, ahogado, como si alguien estuviera siendo asfixiado debajo de la tierra del jardín. El sonido era simplemente insoportable. Cada vez que uno de mis zombies lograba acercarse y morder a un girasol, lo que salía de la bocina del teléfono era el grito desgarrador de una mujer en agonía, un alarido tan real y tan cargado de dolor que tuve que bajarle el volumen por miedo a que los vecinos pensaran que estaba matando a alguien en mi cuarto. Pero el sonido no bajaba. Parecía salir de dentro del mismo aparato. Cuando mis zombies morían, despedazados por esos proyectiles que parecían trozos de cartílago, la pantalla se llenaba de estática roja y aparecía el mensaje. Otro más que servirá de abono. Ya no sabía qué hacer. Ganar o perder daba exactamente lo mismo. El resultado era igual de atroz. Ese valle inquietante era demasiado para mí, la sensación de que lo que estaba era algo orgánico atrapado detrás del vidrio. Sin embargo, no podía soltar el teléfono. Mis dedos se movían casi en contra de mi voluntad, arrastrando a los zombies hacia su ejecución, como si yo también fuera parte de la red de raíces que Dave había plantado. Finalmente, tras completar el último nivel de esa pesadilla, el teléfono se calentó tanto que sentí que me iba a quemar las palmas de las manos. La pantalla se quedó en un blanco quirúrgico y, por un segundo, recuperé el control de mis músculos. En ese silencio sepulcral, una última idea me golpeó la cabeza. Recordé el árbol de la sabiduría. Con la mente fría, conecté los puntos. El árbol no crecía por el fertilizante que yo compraba. Crecía porque yo le entregaba conocimiento, y en ese manifiesto, Zombos fue claro. El conocimiento, la atención y la energía son el alimento de esa cosa. El árbol de la sabiduría no era una mecánica del juego. Era el núcleo de la infección. Cada consejo que me daba era una forma de hacerme jugar más, de mantenerme pegado a la pantalla mientras sus raíces invisibles se extendían fuera. Dave no era el dueño del jardín. Era el jardinero del árbol, y el árbol necesitaba expandirse más allá. Necesitaba un huésped nuevo. Al completar el 100% hace años, yo mismo le había abierto la puerta. Un olor intenso a césped recién cortado y tierra mojada inundó mi habitación, tan fuerte que me daban ganas de vomitar. Escuché un crujido seco debajo de mi cama, como si la madera se estuviera rompiendo por algo que crecía con fuerza desde el suelo. Intenté levantarme, pero mis tobillos estaban rodeados por algo frío, delgado que me apretaba contra la silla con una fuerza inhumana. Miré la pantalla del teléfono por última vez. Ya no había juego. Solo estaba la cámara frontal activada. En la imagen vi mi propio rostro, pero mis ojos ya no eran cafés. Tenían un brillo verde fosforescente, igual que los soles negros del minijuego. Unas pequeñas hojas verdes empezaban a brotar de los poros de mi cuello. Entendí que ya era tarde. No había zombies aquí para rescatarme. El árbol de la sabiduría finalmente iba a decirme su último consejo, pero no iba a ser un texto en la pantalla. Iba a ser el silencio de mis propios pulmones llenándose de raíces. Siento algo subiendo por mi espalda, algo delgado que me busca a la base del cráneo. Zombos tenía razón. No son plantas. Son